Hola, ¿qué tal a todos? El día de hoy, bueno, vamos a checar un poquito lo que es la penúltima profesión, haciendo énfasis un poquito a la parte de lo que ya hemos recabado conforme hemos avanzado en este curso del nuevo modelo educativo y donde precisamente, pues bueno, se está hablando de cierto número de profesiones para, en este caso, pues bueno, ir ya número 14. ¿Vale? Esta profesión número 14 es una pequeña introducción a lo que va a ser temas selectos de matemáticas uno. ¿Por qué? Porque pues aquí ya no estás viendo como tal los términos matemáticos totalmente teóricos, que ahora vas a ser capaz de seleccionar cualquier problemática, situación o fenómeno, tanto real como ficticio, y que en este caso quieras resolver. Y que, bueno, evidentemente hables de las funciones derivables. En algún momento se vio la corriente eléctrica, en otro momento se vio el diseño de cajas y posteriormente también se habló de lo que era el interés compuesto. Entonces, digamos que para hablar de términos de funciones derivables o de problemáticas o situaciones, pues bueno, aquí podemos hablar de muchas problemáticas diferentes, ¿no? Y que, bueno, al final de cuentas, esta parte, CAR, que mediante esos problemas podemos diseñar diferentes tipos de situaciones y modelarlas matemáticamente, ¿vale? Como en el diseño de la caja, que todo partió de un simple corte y que, bueno, al final de cuentas, pues se pudo diseñar la caja que se necesitaba. Después de ahí se habló de la corriente del interés compuesto y cómo la cuestión de ahorrar puede significar para muchos una oportunidad a tener diferente situación financiera. Y finalmente se habló de la cuestión de la corriente eléctrica, cómo la corriente eléctrica juega un papel métrico y que aparentemente no sabíamos que la trigonometría y la corriente eléctrica tenían una relación muy estrecha. Ahora, pues bueno, ya teniendo en cuenta que todo tipo de función podemos en algún momento diseñar, pues bueno, vamos a recapitular un poquito un parecido a lo que se hizo con la caja. Ahora, pues bueno, vamos a intentar realizar una caja, pero en este caso, esta caja, pues podríamos decir que más que una caja va a ser ahora un pequeño cilindro, ¿vale? Que puede ser con tapa o sin tapa, igualito que lo que fue la caja, ¿no? Que la caja, entre la caja con tapa y sin tapa, pues bueno, la única diferencia es el uso que se le da. ¿Es necesaria o no puede ser necesaria? Porque al final de cuentas, si fuera un líquido, sí es necesaria una tapa para que no se caiga el líquido, pero si es para guardar cosas, la tapa, pues simple y sencillamente no es necesario. Entonces, desde aquí se empieza a modelar lo que viene siendo la matemática, ¿vale? ¿Qué es lo que necesito y hacia dónde quiero ir con lo que viene siendo mi análisis de modelos? Nuevamente, casi la mayoría de los modelos matemáticos, cuando hablamos de funciones derivables, es porque vamos a encontrar puntos críticos que nos van a permitir determinar lo máximo o lo mínimo de lo que nosotros queremos, ¿no? En algún momento, si hablábamos de la cuestión del enfoque de una caja, máximo volumen, mínimo gasto. Si hablamos a lo mejor de la cuestión de un ahorro, el máximo, la máxima cantidad o beneficio en cuanto a ganancias, a lo mejor en cuanto al mínimo podemos determinar que sea pues lo más rápido posible, ¿no? O en que el tiempo sea un poquito pequeño, ¿no? En cuanto a la cuestión trigonométrica, podremos también mencionar la máxima eficacia de un aparato eléctrico contra el mínimo gasto en cuanto a gasto o flujo de energía, ¿no? Que es algo que nosotros en algún momento siempre vamos a querer tener o intentar crear, ¿no? O más bien mantener ese tipo de orden. Siempre buscar lo máximo para ganar beneficio y lo mínimo para, en este caso, pues, simplemente casi siempre enfocarlo hacia lo que viene siendo la parte de lo que vas a invertir, si podemos decir en algún momento, ¿no? Entonces siempre es esa parte y por eso es importante siempre reconocer qué tipo de función es. Para ello, pues bueno, matemáticamente tienes que empezar a entender lo que vas a hacer físicamente. Por eso aquí dice algo muy cierto, puede ser real o puede ser ficticio. ¿Por qué real o por el diseño de una empresa? Si nosotros lo empezamos a analizar matemáticamente, no necesitamos tener la empresa en funcionamiento cuando realmente el análisis que vamos a hacer es únicamente como una pequeña predicción. Y esa predicción hace que este fenómeno sea ficticio porque realmente no existe. Sin embargo, pues bueno, estamos pensando en que en algún momento podría existir. Y en el caso de un fenómeno real, pues bueno, en este caso las cajas son reales, son palpables, se pueden moldear y pues prácticamente podemos entender por qué me está diciendo que este fenómeno es real. Pero bueno, entonces eso es en cuanto a la problemática, perdón, donde, bueno, vuelvo a repetir, hay diversas problemáticas. Hoy le vamos a dar un nuevo enfoque a lo que en algún momento se haga. Ahora vamos a tratar de diseñar un cilindro. Para poder entender el cilindro hay que entender lo de una caja. Primero, determinar cómo se comporta el área, porta el volumen. Es algo muy natural del problema, pero va a tener esas dos situaciones, volumen y área. Aunque también en el área, en algunos casos, como superficie. Entonces, área y superficie relativamente sería lo mismo.
volumen, ahí sí, pues bueno, no puede aplicar ninguna parte o ninguna situación diferente, porque el volumen, pues bueno, sea como sea el cuerpo, de forma regular o irregular, siempre tendrá un volumen. Entonces, es aquí donde tienes la geometría básica, donde primero tienes que entender este problema. Yo quiero hacer un cilindro y quiero hacer un cilindro, en este caso, de manera máxima con el mínimo gasto. Entonces, para poder entenderlo, tengo que primero, una vez de que quiera el volumen, primero tengo que entender cómo la superficie se mueve. En algún momento se podría interpretar hasta el propio perímetro, ¿vale? Ahora, ¿por qué aquí involucramos el perímetro? Porque, a diferencia de la caja, aquí está englobada dos diferentes tipos de figuras geométricas. Por un lado están dos círculos y por otro lado está un rectángulo y que las características son diferentes entre sí. ¿Por qué son diferentes entre sí? Porque precisamente un círculo y un rectángulo, sus propias características desde la fórmula de cómo se calcula un perímetro, desde ahí son totalmente diferentes. Entonces, ¿qué es lo que primero debemos entender? Cómo está conformada esta superficie a través del perímetro o de las partes que ahorita ven. Entonces, vamos por partes y vamos a entender un poquito ambas cosas. Para poder analizar este problema desde una función, primero debo entender cómo se manipula el rectángulo con el círculo al mismo tiempo. ¿Por qué al mismo tiempo? Porque si yo me voy a lo que viene siendo la fórmula de un rectángulo, la fórmula de un rectángulo me han dicho siempre en todos mis cursos de matemáticas que siempre va a ser la base por la altura. Se maneja como pi por radio al cuadrado. He aquí donde empieza la situación de qué hora, qué tengo que hacer o cómo lo tengo que realizar o qué es lo que me corresponde, pues literalmente realizar. ¿Por qué? Porque pues yo me preguntaría, ok, me está diciendo que es pi por radio al cuadrado, aunque aquí no se ve, parece como un pi como tal. Vamos a ponerle su respectiva línea que lo pueda un poquito identificar. Entre pi y lo que no tiene el pi, no entiendo qué es esta parte. Peor tantito, uno me está diciendo altura y el otro me está diciendo radio. Entonces ahí ya como que se me dificulta un poco porque yo diría, para empezar, un círculo y un rectángulo, pues nada que ver entre sí. Sin embargo, aquí es donde tenemos que empezar a entender cómo se manejamos que en algún momento ver la relación posible que pueda tener una con otra. Y es por eso que también el perímetro entra en contacto con este tipo de procesos. ¿Por qué? Porque si yo cuando enrollo lo que viene siendo como si fuera una hoja de papel y yo la llego a enrollar, al momento de enrollarla me daré cuenta que en las partes finales de ese rollo que hice con una hoja de papel, y cuando digo enrollar es literalmente no es doblar, sino simple y sencillamente moldear para que se cierre como si fuera un cilindro. A lo mejor en esos momentos no tiene ni siquiera tapa, pero pues sigue siendo un cilindro. Y ahí pues yo me estaré dando cuenta que aparentemente se formó la pura circunferencia o el puro contorno, o va a quedar literalmente, diríamos, que vacío. ¿Por qué? Porque si ahorita agarras una hoja de papel, lo que viene siendo la enredas o más bien la cierras, te darás cuenta que efectivamente se forma un cilindro, pero ese cilindro pues no tiene cómo mantener lo que viene siendo el, un objeto adentro, ¿no? Forzosamente tienes. ¿Esto qué quiere decir? Que de alguna u otra manera hay una de las dos variables, porque aquí podemos de mi rectángulo, y yo, de acuerdo a lo que ahorita estamos comentando, entender que una de las dos y lo vamos aquí a pintar de colores porque, bueno, al final te das cuenta que toda esta línea que se está pintando va a adecuarse a ser como un círculo o ser una circunferencia, tanto en la parte de arriba como en la parte de abajo, porque es como cuando haces una tortilla o con una tortilla te haces un taco. Eso es lo que normalmente se hace, ¿no? En las orillas, pues, aunque estás cerrando forúnculos. Es lo que significa que esta B es la que de alguna u otra manera se va a relacionar un poco con el área. No como tal con el área completamente, pero sí un poco que esta transformación que va a tener mi operación, ahora va a aparecer la relación aquí donde te preguntaría, o más bien quisiera que tú mismo empezaras así como que a reflexionar. Si esto que está mencionando de color morado, el docente, y está diciendo que es lo que se va a transformar en el contorno de una circunferencia, entonces, ¿qué se está haciendo en una circunferencia? Y el perímetro en una circunferencia, si vas a un formulario de perímetros y volúmenes y áreas, el perímetro es igual a pi, 2pi, r. ¿Vale? O bien pi veces el diámetro, cualquiera de los dos, ¿no? Aquí vamos a poner los dos para que en algún momento también lo puedas llegar a interpretar de manera correcta. Sin embargo, ¿por qué nos fuimos directamente a 2pi radio? Porque el área está relacionada con el radio. Y bueno, pues se sabe perfectamente que la fórmula, o lo que en este caso le han llamado 3.1416,
de acuerdo a la teoría de la circunferencia o del círculo, el 3.1416 es el número de veces que cabe, que cabe el diámetro para rodear la circunferencia, ¿vale? Por eso se le dice pi veces diámetro alrededor de la circunferencia. Pero yo como quiero que sea en base al radio, pues dos veces el radio genera el diámetro. Y entonces ya tengo el perímetro. El perímetro quiere decir que ahora es la base de mi rectángulo. Entonces aquí ya el área pues se modifica. ¿Por qué se modifica? Porque ahora mi área de mi rectángulo ya no es B por H o base por altura. Ahora es 2pi R por H, ¿vale? Ahora es 2pi R por H. ¿Por qué? Bueno, aquí le vamos a poner la serie de la circunferencia para que se entienda que esta es el área pura de la circunferencia. Porque en algún momento tenía base por altura y ahora en este segundo momento me está poniendo el docente 2pi por RH. Ya me confunde porque, pues, ¿de dónde está sacando los pi R? Recordar que es porque la relación de las A en común es que al enrollar el rectángulo se produce el contorno de esa circunferencia, ¿vale? Entonces ya tengo, ahora sí, yo quiero lo que viene siendo el área del círculo, perdón, aquí no es el área de la circunferencia, es el área del rectángulo, porque el área del rectángulo ya está, ahora sí el área del círculo por acá, y como tengo, pues en este caso, dos círculos, uno arriba y uno abajo, entonces es lo más una vez el área del rectángulo. De tal manera que aquí, ¿qué quiere decir esto? Que entonces no va a ser pi r cuadrada, sino va a ser dos veces pi r cuadrada, ¿vale? El área del rectángulo, que también viene siendo 2pi r h, ¿vale? Aquí ya entonces estamos teniendo lo que viene siendo cómo se manipula la problemática desde las funciones derivables. Aquí, pues bueno, tenemos un detallito, ¿no? Que nada más hemos alcanzado a reconocer cómo se va a modelar matemáticamente el área con respecto a lo que viene siendo un cilindro, la formación de este cilindro, ¿vale? Pero, pues bueno, también debemos de reconocer que todo cilindro, pues tiene, pues su fórmula en cuanto a al volumen, ¿no? Y el volumen entre los cilindros y las cajas viene siendo el mismo. Para determinar el volumen es el área de la base por la altura, donde que aquí el volumen va a ser pi por radio al cuadrado por la altura. Aquí es donde no quisiera que se confundieran, porque pues aquí hay una r cuadrada y aquí también hay r cuadrada. Aquí el r está sin cuadrado y se multiplica por el h. Aquí el r cuadrado está con cuadrado y se multiplica por el h. Creo que es importante entender que en la primera parte estamos hablando del área y la segunda parte estamos hablando del volumen, que mismas letras lo estamos englobando en diferentes conceptos. Por lo tanto, en un primer momento no podemos decir que una depende de la otra, porque pues, son independientes. Aquí lo estamos viendo como cilindro, aquí lo estamos viendo como un molde para un cilindro. Y aquí es donde empieza la cuestión del análisis de esta problemática. ¿Por qué? Porque aquí primero yo me preguntaría qué quiero calcular, si es lo máximo o es lo mínimo, o bien el propio problema muchas veces te dice o te involucra qué es o qué es lo que tienes como dato y hacia dónde quieres ir. Un ejemplo, si me están diciendo que el área que yo puedo utilizar, mi área completa que yo tengo que utilizar para diseñar lo que viene siendo esta caja, es decir, que es de 120. Ese es el área completa que yo tengo disponible. ¿Ya? Yo puedo, recuerden, recortar esa área y esa área que yo tengo es de 2pi RH, y eso es lo que yo tengo disponible. Ahora, en este caso dirían, ¿y dónde está el 120? El 120 ya es la suma de todo eso. No, real más grande, más bien una hoja más grande, y que pues la tienes que moldear, la tienes que cortar, y ese corte permitido es para que se genere el 120 de área, ¿vale? Y pues bueno, relativamente ahí, pues evidentemente van a decir, pero bueno, tengo que recortar, tengo que hacer cosas, ¿sí? Sin embargo, ya está contemplado como parte del área que tú tienes disponible para generar un cilindro. Tienes un área permitida para gastar de 120 centímetros cuadrados. Ahora, pues vamos con lo mismo, ¿no? ¿Cuánto vale R y cuánto vale H? Pues no sabes como tal cuánto vale cada uno de ellos porque es un área que te dieron como tal. A lo mejor si en todo momento te dicen que la altura mide tanto, pues bueno, ya relativamente se hace sencillo. Pero entonces aquí es donde empieza el área matemática. ¿Por qué? Porque el área matemática te va a permitir modelar esta. Siempre que encuentres un modelaje de función, te tienes que preguntar el número de incógnitas que tienes y el número de ecuaciones auxiliares que tienes. En este caso, porque estamos manipulando la superficie, es la primera ecuación. Y como estamos manipulando el volumen, es la segunda ecuación. Y la altura.
Como tenemos dos ecuaciones de donde nacieron el radio y la altura, y como tenemos dos incógnitas que no conocemos, quiere decir que sin necesidad de entender dónde está el radio y dónde está la altura, podemos encontrar lo que viene siendo una solución. Debido a que hay dos incógnitas y hay dos, pues bueno, prácticamente diríamos, ok, aquí tengo un H, aquí tengo un H. Creo yo que lo más sencillo es, y como yo tengo que encontrar el volumen, debido a que la R cuadrada, yo tengo dos caminos. Mi primer camino de la modelación me dice tiempo en términos de R para involucrar a R. Tu segundo camino es convertir la misma operación, pero en términos de H, para involucrar a H. Y aquí viene la pregunta, ¿al cuadrado o algo que no se está elevando al cuadrado? Y efectivamente, por tipo de operaciones, pues es más fácil algo que no se está elevando al cuadrado. Entonces aquí, pues bueno, podríamos hacer lo siguiente. Que esto quiere decir que como yo quiero involucrar este 120 igual a 2 pi r cuadrada más 2 pi r h dentro de mi ecuación del volumen, me conviene de esta ecuación y voy a tener lo siguiente, que H es igual al 120 que ya tenía, que es mi máxima área disponible para hacer mi figura, menos, en este caso, 2 pi r porque está sumando y ese no tiene H, 2 pi r cuadrada, y el 2 pi r estaría dividiendo, únicamente 2 pi r, ¿vale? Y de esta manera, pues ya tengo el valor de H. Entonces, ahora hacemos lo siguiente, una sustitución, donde este valor que yo encontré de H lo voy a sustituir en la H que yo tenía, y entonces ya no va a ser H, el H del volumen más otra vez H, sino ahora va a ser lo siguiente, el volumen por 120 menos 2 pi r cuadrada, todo esto dividido entre 2 pi r, ¿vale? Entonces aquí, ¿qué va a pasar? Pues bueno, simple y sencillamente se están multiplicando y por lo tanto al estarse multiplicando, pues digamos que empiezan a desaparecer algunas letras. Esta pi con esta pi que estaba dividiendo se va, el r cuadrada con una r que está dividiendo se va y por lo tanto me queda que el volumen es igual a r por 120 menos 2 pi r cuadrada y aquí como medios. ¿Vale? Si lo simplificamos un poquito más, 120 por R me da 120R, entre 2 me da 60R, ¿no? Menos 2 pi R cuadrada por R me da 2 pi R cúbica, entre 2 me da solamente pi R cúbica. Entonces aquí ya empiezo a tener el DATMI, 60R menos pi R cúbica, y bueno, después de ahí, obviamente, saber que tienes que derivar y podrás encontrar el posible resultado de R. Que aquí, a lo largo de este problema, pues te das cuenta que el problema realmente se hizo tan sencillo, donde solamente vas a tener un R posible. Debido a que, bueno, si para encontrar los puntos críticos, la derivada de R te da 60. La derivada de 3R cuadrado, perdón, pi R al cubo, te daría menos 3 pi R al cuadrado. Y bueno, aquí pues no necesitas como tal la fórmula general, porque pues R cuadrada, pues con el simple hecho de despejar, queda sin problema debido a que el otro no tiene R. Entonces, pues al momento de simplificarlo, te quedaría que es R es igual a la raíz cuadrada de 60 sobre 3pi, ¿vale? En teoría, te dice la matemática que aquí hay un más menos, ¿vale? Aquí hay un más menos, pero pues bueno, evidentemente si estamos hablando de un radio positivo, solamente se utiliza lo positivo. Y entonces, en este caso, esa sería el radio más pequeño que tengo que cortar para generar desde un área de 120 su máximo volumen del máximo y del mínimo. Que entonces, en este caso, pues aquí estamos hablando que hay el máximo, pues ya está más que evidente porque el máximo quedó positivo. Y el mínimo, pues bueno, no lo estamos utilizando, pero como quedó negativo, pues incluso lo podemos ignorar desde ese momento. Este es uno de los problemas que también tiene que ver con criterios de optimización. Sin embargo, aquí si te das cuenta, a diferencia del anterior, que todo nació de la misma caja conforme se fue recortando, también se le fue incrustando algunas teorías de lo que viene siendo cómo se va modelando esa caja, pero aquí hubo un método un poquito diferente. Primero sacaste lo relacionado con la superficie, después sacaste lo relacionado con el volumen y de alguna u otra manera tuviste que relacionar uno con otro. Ese despeje pudiera dar la resultante necesaria. Entonces, si recapitulamos un poquito, es por eso que te dicen en la progresión 14. Ahora tienes la capacidad de seleccionar cualquier problemática o situación, sea real o ficticia,
y modelarlo matemáticamente. Y este es un tipo de modelo que nosotros teníamos. Entonces, aquí viene también una parte de la aplicación, ¿vale? Y bueno, pues ya está en física o de manera física ya se tiene bien estructurado. Sin embargo, la teoría es un poquito amplia para darlo, pero pues ahora sí que vamos a recordar cómo empezó este criterio de la variación, ¿vale? Y este criterio de la variación tiene dos formas, o más bien tiene dos, digamos que principios. Una variación como razón de cambio, que es cuando se vio lo de razón de cambio, o cuando se estaba viendo la razón de cambio, se decía que era una variación. Sin embargo, cuando hablamos de razón de cambio, es algo que se relaciona una con la de la cadena. Por ejemplo, si hablamos de razón de cambio todo el tiempo, todo dependerá de qué superficie estamos hablando, ¿vale? ¿Por qué todo depende de qué superficie estamos hablando? Porque tiempo no hay manera de que se relacionen directamente, se relacionan indirectamente. Y si recuerdas un poquito el rasgo o lo que viene siendo la regla de la cadena te da la función. Entonces, si hablamos de razón de cambio con respecto, y cuando hablamos de razón de cambio es porque hace que el efecto de este cilindro no quede de una misma forma en lo que viene siendo al momento, ¿no? ¿Cómo podemos explicarlo? Como si fuera, digamos, como si este cilindro se inflara y se desinflara, o como si este cilindro se hiciera más pequeño y más grande. Digamos que es más dinámico este tipo de aplicación de regla de la cadena. ¿Por qué? Vamos a suponer el caso de lo que viene siendo un globo, un globo de aire, ¿vale? Cuando tú le estás ingresando aire, tiene dos diferentes, porque sí, la superficie que yo veo que está cambiando es una que se va a cambiar, pero realmente el tiempo no determina esa parte de este cambio, sino que aparte, por como es una circunferencia, también está cambiando un radio, y ese radio también está cambiando con respecto al tiempo. Y si estamos hablando que estas dos están encadenadas, quiere decir que hay dos derivadas. La primera derivada que es de la superficie con respecto a ese radio también, que el radio está cambiando por culpa del tiempo. Y aquí está el proceso de la regla de la cadena. ¿Por qué? Porque yo estoy viendo de manera resumida que la superficie por culpa del tiempo cambió, pero en la figura que ya me plantearon ahorita, estoy viendo que la superficie y el radio cambiaron y que el radio y el tiempo cambiaron. Esto es lo que vendría siendo también otro principio de modelación. Ya literalmente ya no tanto como variación, sino como razón de cambio. Ahora, ¿qué diferencia entre la razón y la variación de cambio? O, perdón, entre la razón de cambio y la variación. Que la razón es dinámica y la variación es estática, que al final de cuentas de repente pueden ustedes utilizarlo como sinónimos, pero se trata de que la razón de cambio se vea como que yo veía mi balón de fútbol inflado y de repente pasó un tiempo y se desinfló. En cambio, hubo un proceso, hubo un fenómeno. Es por eso la progresión número 14 te dice claramente, selecciona, y estamos hablando de una problemática cuando estamos generando que el globo no permaneció inflado, sino se desinfló o se infló, o como suele ser en un proceso químico, donde las cosas no permanecen con el mismo gas durante un tiempo, ¿no? Incluso las llantas también presentan esta razón de cambio. Y vean que aquí se relaciona otra vez las derivadas, pero que efectivamente pues, cambia con respecto al tiempo. Aquí los datos relativamente son un poquito, tienen que dar una razón, una ecuación, y al derivar esa ecuación, poder generar su solución. Entonces, ahí es donde el problema es un poquito engorroso porque tienes que relacionar las derivadas que te dan. Un ejemplo así muy rápido, muy sencillo. Supongamos que te están diciendo que la superficie, por poner un ejemplo, 10 decímetros cuadrados con respecto a un minuto. Que eso le está pasando a este globo. Está subiendo 10 decímetros cúbicos conforme minuto o bien bajando con respecto a 10 decímetros sobre por minuto, ¿vale? Entonces tiene una proporción y esta proporción, pues la forma que tiene es un círculo. Entonces, si la forma que tiene es un cuadrada, pero a su vez, como está generándose una esfera, pues aquí aparece un nuevo volumen, el volumen de una esfera. Y aquí, bueno, a diferencia de los otros ejemplos, este ejemplo trata más de que derives, o más bien veas las derivadas. Recuerda que siempre que te digan variación o razón, es una derivada denominada diferencial. En la próxima progresión te darás cuenta de la diferencia entre derivada y diferencial. Por lo regular, la derivada es una fórmula y el diferencial es un número. Y casi siempre son una consecuencia de la otra. No puede haber diferencial sin derivada, pero aquí sí puede haber derivada sin diferencial. ¿Por qué? Porque el diferencial, como es un número, depende de la derivada. Y la derivada, como es una fórmula, no depende de números.
Al contrario, ahí depende más de la función original, ¿vale? Entonces, como tal, ustedes lo podrán ver posteriormente ya en lo que viene siendo porque aquí es donde ya involucran los procesos dinámicos y estáticos. Estáticos cuando estás armando una caja, dinámicos cuando se está desinflando e inflando un balón. Entonces, la teoría te diría que tiene la capacidad de resolverlo porque nada más es cuestión de verificar qué con qué se está dando, ¿vale? E incluso aquí el radio con el tiempo, si de repente te pidieran esa parte del radio, creo que aquí es más que evidente que por los decímetros, ahora por el minuto. ¿Y por qué el volumen? De otra manera, el volumen es lo que hace, y de hecho creo que con los problemas anteriores te das cuenta, por culpa del volumen necesitas de saber el área, y por culpa del área necesitas de saber el perímetro. Entonces digamos que aquí está el área y el área con el perímetro. En este tipo de conceptos se está viendo, se está observando que los tres se relacionan. Y si te acuerdas un poquito, la derivada es parte de la función. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que las funciones siempre van a existir y al siempre existir, pues por eso se pueden derivar, ¿vale? Y bueno, el último es un problema tan sencillo como el que inicia el curso, porque si recuerdas, viendo la velocidad de un móvil. Se hablaba de que cada carro se detenía y iba a la velocidad que daba. Ahora, si hablamos desde el punto de lo que viene siendo la teoría de lo que es la derivada, pues aquí vamos a encontrar algo muy importante, que siempre que tú tengas la posición exacta de un móvil, y cuando hablamos de un móvil es cualquier cuerpo, ¿no? No simple y sencillamente un móvil es un automóvil, sino en un móvil podemos hablar cuando estás jugando voleibol y lanzas una pelota, la pelota es el móvil, cuando de repente estás jugando a lo mejor, o más bien vas a atar un cuaderno y por lo regular ese cuaderno pasa de una mano a otra, también es un móvil, entonces hay muchas cosas que se van moviendo y se van moviendo de diferente etapa, ¿no? Ya vimos en ese momento que si hablábamos de las células se desintegran más rápido, si hablamos del COVID, también el COVID fue una situación de un virus muy rápido que se movía de una manera exponencial. Entonces aquí vamos a inculcar un poquito la derivada y por lo tanto vamos a hablar de un móvil que se mueve de móvil, se está moviendo en determinado tiempo, ¿vale? T al cubo menos T al cubo, perdón, T al cubo, aquí está colocado bien, T al cubo menos 9 medios de T cuadrada, ¿vale? Menos 7T. Entonces tengo T al cubo menos 9 medios de T cuadrada menos 7T. Esa es mi posición del móvil. En la teoría de la física encontraré que si yo derivo una vez mi, ¿vale? Tiene cierta velocidad. Entonces, el comportamiento de la velocidad de de este cuerpo móvil en movimiento, este, menos la derivada de 9 medios de t cuadrada, sería dos veces el 9 medios t menos 7. Entonces, bueno, aquí se puede simplificar más y por lo tanto se mueve a una velocidad t es t cuadrada menos 9t menos 7, ¿vale? Esa es la velocidad del móvil con la que se está moviendo. Y bueno, se entiende perfectamente que entonces quiere decir que esto está relacionada con, ¿vale? Entonces, la posición es p, le vamos a poner p de t, la velocidad es la primera derivada de la posición. Y de acuerdo a la física, me han dicho que no solamente existe una velocidad, sino posiblemente existe una aceleración. En los diferentes tipos de movimientos que has tenido, te han dicho que si depende mucho de qué tipo de movimiento es, si es rectilíneo uniformemente acelerado o si es rectilíneo uniforme, entonces ahí pues relativamente te han dado el dato de que no todo se acelera constantemente o no todo tiene una aceleración. Incluso hay un movimiento rectilíneo, pues se puede descartar, o más bien, si no conoces el proceso de qué tipo de movimiento es, con la pura función puedes derivarla y puedes encontrar eso. Pues bueno, en este caso quería decir la aceleración del móvil y aquí creo que ya puedes intuir algo. Si lo derivé una vez, encontré la velocidad, entonces si lo derivo dos veces, habré encontrado su aceleración o el comportamiento de esa aceleración, porque todo depende de qué movimiento, ¿no? Si es un movimiento cuadrático, por el tipo de derivadas que tienes, sí vas a encontrar la aceleración y va a ser una aceleración constante, pero curvada. Entonces, si yo derivo esta parte, tengo 6t menos 9. Entonces aquí mi aceleración es variable. Y entonces sería, vamos a encerrar cada una de ellas. Mi dispositivo o mi móvil se mueve a t al cubo menos 9 medios de t cuadrada menos 7t. Su aceleración que tiene es esta que está aquí, t al cuadrado menos 9t menos t, perdón, su velocidad
Y su aceleración sería la última que tenemos. Le voy a poner aquí la P de posición, la V de velocidad y la letra A de aceleración. Ya puedo hablar de un carro, de un automóvil. Si en este caso, en un transcurso de tiempo, se paró, frenó, lo que ustedes quieran, el comportamiento propio de mi modelo matemático, en este caso, determinar qué es lo que está pasando. ¿Vale? Si estamos hablando, esto, recuerden que el movimiento no solamente involucra a los carros, sino, por ejemplo, en pensamiento, en temas selectos de matemáticas uno hablarán, perdón, de lo que viene siendo un péndulo simple. Y un péndulo simple, pues simple será que va a subir y que va a bajar. Dependiendo del empuje que tenga este péndulo simple, el péndulo se puede mover o puede acelerarse o no. Sin embargo, su movimiento generando como que un movimiento de arriba hacia abajo, modelándolo matemáticamente, tiene un comportamiento de una función. Tiene una velocidad y tiene una aceleración. Si nosotros tenemos dos coches, simulando un poquito la parte de la física, y estos coches de repente van en sentido contrario, van en sentido contrario y llegan a chocar uno con otro, el modelo matemático me va a permitir decir a qué velocidad iban, en qué posición estaban y si tenía uno u otro alguna aceleración, ¿vale? Que de hecho aquí es donde entran los movimientos, mientras más veloz vengas o más rápido vengas, pues más aceleración llevas. Entonces, en un automóvil pues también se maneja eso, no siempre vas a ir a la misma velocidad, por lo tanto tu aceleración cambia un poquito y por eso al pedal, uno de los pedales de un automóvil se le llama acelerador. ¿Por qué? Pues es el que permite el cambio de velocidad y por lo tanto permite el cambio de la posición. Entonces ahí es donde también esos son analizados hasta resolver el problema sin mayor dificultad. Porque, por ejemplo, si te preguntaran en esa partícula, te preguntaran qué velocidad alcanza en los 5 metros sobre segundo, o más bien, qué velocidad alcanza cuando perdón, qué distancia alcanza o hasta dónde se mueve cuando tiene una velocidad de 5 metros por segundo. Ah, bueno, quiere decir que de las tres, tiempo alcanza los 5 metros sobre segundo. Y ahí está mi ecuación. Evidentemente que tiene que ser en la progresión donde vimos la caja, donde ahí se habló de la fórmula general y otra vez aquí necesitas la fórmula general. Aquí te va a dar dos tiempos y entonces en todo caso pues tienes que verificar cuáles de esos dos tiempos realmente existen. ¿Por qué? Porque aquí es donde empieza la cuestión de la lógica de la matemática. Porque, pues, digamos que si no le encuentras lógica a tu problema, el problema no te va a dar la lógica que tú necesitas. Un ejemplo, si yo tengo dos negativos, al menos matemáticamente no existen, y si llegaran a existir, se relacionarían con la parte del... Sin embargo, a veces todo depende del problema, si podemos hablar del pasado o no. Entonces, relativamente, si te saliera el término negativo, pues aquí estaríamos hablando que nada más utilizarías la parte positiva. Porque de que te va a salir una parte positiva, te va a salir una parte positiva. La velocidad determina los puntos críticos. Y como determina los puntos críticos, pues diga máximo y hay un número crítico que es mínimo. Aquí no podemos argumentar que estamos deteniendo o determinando a cierta velocidad. Lo crítico de este proceso, y aquí estaría importante que le checaras posteriormente, es que si me dice en qué momento la velocidad fue cero, te está preguntando por el tiempo más amplio y por el tiempo más pequeño. Aquí, o lo que viene siendo el tiempo y la velocidad, pues relativamente hubo tiempos diferentes. ¿En qué momento alcanzó el móvil cero? Pues ahí es donde también empezaríamos a ver los máximos y los mínimos. O bien, ¿en qué momento la aceleración fue cero? Por los regulares sube y baja. Entonces quiere decir que su velocidad cuando fue cero, o cuando estamos hablando de la velocidad fue cero, es porque aquí, en algún momento, se detuvo. ¿Vale? Fue máximo, fue mínimo, y bueno, su aceleración vendría siendo más o menos como por acá, porque aquí fue el punto de cambio de velocidad, ¿vale? Entonces, esto es relativamente aplicaciones de diferente tipo. Entonces, resumiendo un poquito lo de la clase penúltima de este curso, existen muchos modelos matemáticos que es la cuestión de un armado de caja, pero en este caso ahora cilíndrica, un modelo donde está diciendo que el globo se infla y se desinfla con cierta razón de cambio, empezó el curso de la posición de un móvil que iba a cierta velocidad, se detuvo, tal vez paró, tal vez cambió, y que aquí ya la modelación matemática me permite ya no solamente encontrar en cuanto se detiene y en cuanto se mueve, sino ya en matemática ya sabemos cómo se comportó todo el momento que se deseó. Entonces, pues ya podemos encontrar todo lo que ustedes quieran, ¿vale? Pues bueno, esto es ya una aplicación de lo que viene siendo pensamiento matemático. Aquí, si recapitulamos un poquito las demás progresiones, el término de aplicación y la recta tangente vendría siendo este criterio de la primera derivada, ¿vale? Sin embargo, pues bueno, relativamente
más que hablar de recta tangente, aquí estamos hablando de velocidad, porque la velocidad es aplicación y la recta tangente. Sin embargo, bueno, la intención es de que recuperes tu mayor aprendizaje en el área de las matemáticas, ¿vale? Esto fue pues, la progresión número 14, una de las progresiones últimas, y donde aquí se durante todo tu curso, y que bueno, como lo has visto, algunas cosas, y sobre todo que puedas requerir. Hasta aquí esto sería todo de mí, siendo ya el último tema.